comenzando a transitar el último encuentro para cumplir con el encuadre que habíamos establecido de hacer el curso en 8 clases o en 8 encuentros. Encuentros que fueron bastante intensivos, pero más allá de eso creo que lo más importante es que sea útil, porque como decimos siempre, la intención nuestra a través de la Facultad Bíblica es capacitar, enseñar la palabra, pero también dar herramientas a los pastores, a los líderes que quieran mejorar, ¿no? O servir con excelencia a Dios y al prójimo. Nosotros siempre decimos que servimos a Dios a través de servir al prójimo. Entonces, fueron 8 o serán 8 encuentros intensos con mucha información, con un material que espero le puedan sacar el jugo, espero que lo puedan seguir leyendo, lo puedan seguir analizando y sobre todas las cosas puedan ponerlo en práctica. El encuentro anterior habíamos llegado o habíamos visto el comienzo del capítulo 14 y hablamos de la reconciliación o de la restauración de las relaciones o de los vínculos entre los seres humanos. Y si hay algo que nos tiene que quedar en claro, es que somos reconciliados con Dios a través de su gracia. ¿Se acuerdan que decíamos que muchas veces las personas tienen dificultad en restablecer relaciones? ¿Por qué? Porque arrancamos o comenzamos por el lado equivocado. Porque generalmente lo que nosotros pretendemos para restaurar una relación o reiniciar una relación es que primero se reconozca qué cosas se hizo mal para luego recién acercarnos de vuelta a la persona y tratar de restaurar la relación. Y vimos cómo Dios nos reconcilia. Creo que el meollo del encuentro anterior, la perla de mucho precio de nuestro encuentro anterior, fue entender y descubrir cómo Dios restaura la relación. Habíamos tomado el ejemplo de Adán en el Edén y habíamos dicho, cuando Adán y Eva se esconden, Dios no le dice a Adán, Adán, ¿qué hiciste? Dios lo que le dice es, ¿dónde estás tú? ¿Por qué le pregunta dónde está? Porque Dios sintió, Dios percibía que Adán estaba lejano, Adán se había distanciado, es más, Adán se había escondido. Entonces, ¿cómo restaura Dios las relaciones o cómo nos reconcilia a nosotros con Él? A través de su gracia. Y no sobre la base de que nosotros hayamos corregido nuestros errores, nuestras falencias, nuestras equivocaciones, no a partir de que hayamos solucionado nuestros problemas. Aunque dijimos también que a Dios le importa solucionar las áreas débiles, defectuosas o pecaminosas de nuestra vida. Entonces, lo primero que hace Dios es, haciendo un breve repaso, nos comienza con su aceptación de nosotros sobre la base de la cruz. Somos reconciliados con Dios a través de la cruz. Es por gracia. Esperen que se me corrió la compu. Ahí voy. Acá está. Entonces, Dios comienza con su aceptación de nosotros a través de la gracia, de la obra que ha hecho Jesús en la cruz. Dios, entonces, una vez que nos acepta de que nosotros decidimos regresar a Él, empieza a trabajar en la vida de las personas a través de la palabra. La palabra trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón, obviamente auxiliada por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que trabaja en nosotros a través de la palabra, y nos da la seguridad de la aceptación del amor de Dios. Ese es el primer paso, lo primero que necesitamos entender nosotros y que necesitamos que nuestros aconsejados entiendan. En segundo lugar, una vez que estamos seguros de esa aceptación por parte de Dios hacia nosotros, el Espíritu Santo nos va a dirigir en un verdadero arrepentimiento bíblico
y el establecimiento de nuevos patrones de conducta. Como decíamos, ¿no? Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, de hacer y de sentir. Eso se puede hacer a través de dejar que la palabra de Dios trabaje en nosotros. Reemplazamos, ¿se acuerdan que hablábamos de, en uno de los encuentros, quitarse y ponerse? Quitarse las actitudes pecaminosas, las actitudes contrarias a la voluntad de Dios y vestirnos del nuevo hombre, dice la Biblia, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre es ese hombre que va a asemejarse, va a parecerse lo más posible a ese diseño que Dios hizo para cada uno de nosotros. Y finalmente, como tercer punto, podríamos decir que cuando hacemos esos cambios progresivos en nuestro carácter, experimentamos cada vez mayor gozo en una relación permanente con Dios. No sé si a ustedes les pasa, pero cada vez que yo logro vencer mi carne, cada vez que yo logro someter mi carne a la voluntad de Dios, que puedo matar mi ego, que puedo matar mis razones, mi querer ser sabio en todo, en verdad uno siente gozo y alegría. ¿Por qué? Porque en definitiva estamos demostrando que podemos vivir para la gloria de Dios y no para nosotros. Cada vez que morimos a nosotros, cada vez que dejamos de lado patrones de conducta erróneos y nos volvemos al diseño que Dios tiene para nuestra vida, entonces tenemos mayor felicidad, mayor gozo. Sentimos como que vamos escalando estos peldaños de a uno, y no para retroceder, sino para ir en ascenso. Porque el objetivo final de toda consejería, lo dijimos desde la primera clase, es formar el carácter de Cristo en cada uno de nuestros aconsejados. Ahora, algo que habría que poner en un cuadrito probablemente, cuando las relaciones interpersonales están viviendo un nuevo comienzo, es decir, que hicimos todo este proceso de volver a acercarnos, el aconsejado se debe proponer no permitir nunca más que se amontonen los problemas. No permitir nunca más que se amontonen los problemas. El desafío es empezar a solucionar los problemas apenas aparezcan. ¿Se acuerdan que en el encuentro anterior vimos a la luz de la palabra el proceso, ¿no?, que Jesús mismo menciona de los pasos a seguir para restaurar o restablecer una relación? Entonces, no debemos dejar nunca más que los problemas se amontonen, porque cuando los problemas se van amontonando, la bronca va creciendo, el resentimiento crece cada vez más, y entonces eso hace que nos distanciemos cada vez más el uno del otro. Y no tenemos que olvidarnos que justamente van a ser nuestros hábitos personales, nuestra manera de pensar, nuestra conducta, la manera en que hacemos ciertas cosas, lo que produce fastidio en otra persona. Hay cosas, o sea, ese distanciamiento se produjo por algo que dijimos, por algo que hicimos, por alguna contestación, por alguna manera de reaccionar, por alguna manera de querer imponer nuestro pensamiento. Entonces, esas son las cosas que generalmente fastidian al otro. Esto hace que nos distanciemos y nos apartemos, y eso es justamente en lo que cada uno de nosotros tiene que cambiar. Me pongo siempre de ejemplo a mí, digo nosotros, porque yo no puedo estar excluida, soy tan humana como ustedes, y obviamente lo estamos hablando para aplicarlo a nuestro consejero. Por supuesto que esto no se consigue de la noche a la mañana y se requiere paciencia. Y puse ahí una definición de paciencia que me gustó, de todas las que encontré cuando armábamos el material. Paciencia es la capacidad de no trastornarse o irritarse por las faltas o las debilidades de los demás, esperando que opere la transformación que cada uno está realizando. Es
Es decir, no me tengo que... la paciencia va a permitir que no me irrite, que no me exaspere, que no me enoje por las faltas que el otro está cometiendo. Y por el contrario, debo esperar para que opere la transformación que la persona está teniendo. Porque en definitiva, todo es un proceso. No todos cambiamos a la misma velocidad, de la misma manera. No todos tenemos un chip igual, ¿no? Cada uno va viviendo estos procesos de cambio a distintas velocidades, si se lo pudiera decir. Y Efesios 4:2 dice que debemos soportar y llevar las cargas los unos de los otros, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y ahí volvemos a ver que aparece ese gran ingrediente, ese gran pilar de las relaciones humanas. ¿Se acuerdan que dijimos que hay 4 pilares que sostienen las relaciones humanas? El amor, la confianza, el perdón y la última es el entendimiento. Entonces, el amor es ese gran condimento que no puede faltar. Y la paciencia exige amor. Si yo amo a la persona, voy a ser paciente esperando. No me voy a exasperar, no me voy a acelerar y le voy a dar tiempo a que la persona haga ese proceso de cambio. Y también el libro de Hebreos nos dice que la paciencia es una virtud sacerdotal. En el capítulo 5 de Hebreos, cuando habla de los sacerdotes en la tierra, dice que el sacerdote debe mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que el sacerdote también está rodeado de debilidad. Entonces, una virtud sacerdotal, podríamos decir también una virtud de líder que está acompañando el proceso de la consejería, es la paciencia. Por supuesto, ejercer la paciencia, una cosa es decirlo y otra cosa es ejercitarla, ¿no? Y la verdad que nos resulta difícil ser pacientes, ¿por qué? Por nuestra falta de compasión y la incapacidad de identificarnos con las fallas de otros. Es muy fácil para nosotros reconocer las fallas en los demás, las falencias en los demás, pero se nos dificulta bastante ver que muchas veces esas falencias, esas cosas que estamos rechazando en el otro, muchas veces nosotros mismos las cometemos, muchas veces nosotros mismos las tenemos, ¿no? Entonces es más fácil señalar el error o la falencia en el otro que reconocer las propias. Otras veces surgen problemas entre dos personas por problemas que no tienen nada que ver con la relación entre esas dos personas, sino que son causados los problemas por cosas que le pasó a alguna de ellas en el pasado o en otra relación. Es decir, hay dos personas, empiezan a tener problema en algún punto, pero resulta que el problema no está originado en la relación de estas dos personas, sino que puede ser originada por algún problema que alguna de ellas dos trae de situaciones no solucionadas del pasado, que causaron heridas, que dejaron dolores que no fueron curados ni resueltos. Son cosas que por ahí se creían olvidadas o resueltas, pero que alguna actitud que una de las personas tuvo, alguna cosa que dijo, alguna reacción que tiene, a esta persona le trae el recuerdo del pasado, del problema que tuvo en el pasado con otra persona. Y entonces eso que no estaba resuelto del pasado, es decir, reaccioné de cierta manera, y esa reacción mía por ahí le trajo
el recuerdo de una madre en su infancia, le trajo el recuerdo de un padre en su infancia, le trajo el recuerdo de algún hermano de sangre con el que está teniendo, con el que tuvo problemas, con el que por ahí está enemistado, no se habla hace mucho tiempo, está distanciado. Entonces, eso que yo hago, eso que digo, eso que hago, esa reacción, esa contestación, a la persona con la que yo estoy manteniendo una relación, le recuerda eso no sanado del pasado. Y es más, muchas veces nos encontramos diciendo, ¿cómo reaccionó de esa manera? Si lo que yo hice no es para tanto, ¿por qué reacciona así? Si yo, en definitiva, no es tan grave esto que dije o esto que pasó. Sin embargo, no está exactamente en lo que yo dije en ese momento, sino que eso que yo dije fue el disparador para llevarlo a él al pasado, a revivir esa situación no resuelta del pasado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o hablo en chino básico? ¿Vamos bien? ¿Pulgarcitos? ¿O alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Se entiende a qué me estoy refiriendo, no es cierto? Bien. Creo que todos nos sentimos identificados o a todos nos ha tocado en algún momento vivir una situación de este tipo. Y por eso reaccionamos diciendo, ¿pero qué le pasa? ¿Cómo exagera tanto? ¿Cómo lo puede poner así esto que dije, esto que hice, o esto que no hice, o esto que no dije? ¿Bien? ¿Cuál es acá el objetivo con nuestro aconsejado? Es ayudarlo a nuestro aconsejado a ver esta situación como una oportunidad, como algo positivo. ¿Por qué? Porque eso que pasó sirvió como disparador para sacar una situación a la luz y es la oportunidad de tratar con el problema y solucionarlo. ¿Está? Entonces, eso probablemente nos vaya a pasar algunas veces con algún consejo que estemos dando. Algo que influencia mucho, entonces dijimos, situaciones no resueltas del pasado y también situaciones de ira. Recuerdan que cuando hablamos de la culpa y dedicamos un encuentro completo a hablar de la culpa, dijimos que a veces la culpa genera ira, ¿sí? O se manifiesta a través de la ira, de este enojo. Y dijimos que la ira es un sentimiento, no es un sentimiento, la ira es una emoción, es una de las emociones básicas que Dios puso en el ser humano. El tema es que la ira no nos conduzca a una situación pecaminosa. Efesios 4 dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Entonces sabemos que la ira a veces puede ser útil en la medida que no se convierta en una situación pecaminosa. Y digo, ¿por qué útil? Porque Jesús se enojó. Nuestro modelo en esto también es Jesús. Cuando, por ejemplo, en Juan, el apóstol Juan relata el episodio de Jesús en el templo. Cuando dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Sí? Este episodio, Jesús tirando la mesa de los mercaderes, porque bueno, en definitiva estaban transformando el templo, la casa de Dios, en una cueva de ladrones. Ahora, ¿cuándo se justifica la ira y cuándo no? Entonces, cuándo sí y cuándo no, lo que necesitamos entender es que las reacciones emocionales son resultado de nuestra propia percepción. Y muchas veces esta percepción puede influenciar a las personas a actuar mal. ¿Está? Acuérdense que nuestras percepciones muchas veces pueden estar distorsionadas según las emociones que estén actuando entre nosotros. Que lo veamos de una determinada manera, que lo percibamos de una determinada manera, no quiere decir que esa manera sea exactamente la manera en la que se están dando los acontecimientos. No debemos actuar impulsado por las emociones porque muchas veces
podemos perder el control. Y de esto se trata, ¿no? Una exagerada manifestación de ira va a hacer que una relación se rompa, va a hacer que dos personas se distancian. La ira se puede canalizar dirigiéndola hacia la reconciliación. Si en vez de la ira la dejo obrar, me dejo guiar por mi percepción y me distancio, puedo hacer lo opuesto, usar esa fuerza, porque en definitiva la ira es como una fuerza interior, es una emoción que se manifiesta como una fuerza interior y la podemos dirigir hacia la reconciliación. Si hay una ofensa o una equivocación de la otra persona, es fundamental que nuestro aconsejado la trate con honestidad y con compasión. Entonces, de alguna manera reemplazar la ira por honestidad y compasión. La ira no expresada en la manera correcta se reprime, se entierra y va produciendo resentimiento. Y dijimos que resentimiento quiere decir sentir una y otra vez. Entonces, no está bueno dar rienda suelta a la ira porque rompe la relación, pero tampoco está buena guardarse la ira, tampoco está buena tragarse la ira, ¿sí? Por supuesto, buscar la manera correcta y adecuada y el momento oportuno, pero las cosas hay que tratarlas, siempre las cosas hay que tratarlas. Toda la palabra de Dios nos lleva una y otra vez a tratar cada relación rota, a volver a restaurar la relación. Y esto lo hacemos a través de transitar el camino del perdón. Por eso es importante, vamos a ver en un ratito en el capítulo siguiente, cuando hagamos la recolección de información, es importante ver, analizar, interpretar todo el trasfondo del pasado y del presente de nuestro aconsejado. Es importante que ayudemos a nuestro aconsejado a reconocer su propia responsabilidad, porque habíamos dicho que generalmente en toda relación se necesita a dos para enemistarse y se necesita a dos para reconciliarse. Entonces, todos de alguna u otra manera podemos tener diferente grado de responsabilidad. Y siempre el objetivo es buscar el perdón. Hay una frase mágica, es me equivoqué, te pido perdón, me equivoqué, te pido perdón, soy responsable por ofenderte, te pido perdón. ¿Cuánto nos cuesta? Es una frase mágica que derriba barreras, que nos vuelve a juntar. ¿Cuánto nos cuesta decir me equivoqué? Soy responsable por ofenderte, te pido perdón. Dame otra oportunidad. Y toda vez que una persona se ha equivocado y pide perdón, siempre se debe conceder el perdón. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer que se pueda restablecer la relación. Si hay pedido de perdón, el perdón se tiene que conceder. Sin condiciones, sin exigencias. El perdón se debe conceder. Obviamente no decimos que el perdón significa decir que está bien algo que estuvo mal, tampoco es decir no importa. Ustedes en la materia consejería matrimonial tienen muy bien desarrollado el tema del perdón, por eso yo no lo abordé específicamente más que genéricamente en este curso, porque tal vez me hubiera llevado un par de clases más a hablar del perdón, pero ustedes lo han visto, hemos visto cómo pedir perdón, hemos visto cómo perdonar y hemos visto en esa materia cómo restaurar la relación. Entonces, yo aquí estoy tratando el tema del perdón, pero así muy genéricamente. El hecho de tener algo contra una persona es voluntad propia. ¿Se acuerdan que decíamos que el amor es un acto de la voluntad? El perdón es un acto de la voluntad. Yo decido perdonar. Y estar enemistado con alguien también es un acto de la voluntad. Independientemente de las causas que generaron el problema,
yo puedo decidir distanciarme o por mi propia voluntad puedo decidir dejar de lado la ofensa, el enojo y enfocarme en la persona. Es muy importante lo que acaba de decir Ada en cuanto a el perdón no equivale a decir eso no estuvo mal o no estuvo tan mal, o decir no importa. Porque si no importara la persona no se hubiera enojado. Entonces te piden perdón y decís no importa, no hay problema. No hay problema, sí hubo problema. Porque produjo una enemistad, produjo un enojo, produjo ira, produjo una separación. Entonces, cuando la persona, hay que enseñar a las personas que cuando le piden perdón, no puede decir, no te preocupes, no hay problema, ya pasó. No señor. Sí es importante, me ha ofendido lo que hiciste y te perdono. Pero no relativizar el problema, porque si no uno queda como un tonto. Porque claro. Si no te enojaste por nada. Se enojó por nada. Es un tonto, se enojó por nada. Si no había problema, ¿para qué se enojó? Entonces, nunca hay que relativizar y ni decir que no importa la ofensa o el malentendido. Siempre hay que decir, sí te perdono. Darle valor al perdón. El perdón tiene valor. Dios nos perdonó a través de la muerte de su Hijo. Miren si tiene valor el perdón. No podemos relativizar el valor del perdón. Cuando una persona le pide perdón a otra persona, eso tiene un valor trascendente, importantísimo. Entonces no hay que decir, no importa, no hay problema. Sí, hubo problema y en este momento se produce el acto del perdón, que es muy importante porque si se establece ese momento como un ícono importantísimo, la relación se restaura. Si no, se dice, no hubo problema, pero se quedó con la sangre en el ojo, ¿vieron? Sigue enojado. Claro. No hay problema. Queda resentido. No te preocupes y mañana vuelve a sentir la misma bronca, el mismo dolor, la misma herida de nuevo. No. El momento del perdón es un momento importantísimo como para detenerse en ese momento y darle la profundidad, permitir la confesión de la otra persona. Acuérdense que no hay perdón sin confesión. Permitir que se explayen. No digas nada, no hace falta. No. Sí hace falta que desahogue su pedido de perdón, su problema, su culpa, que él pueda desahogar y que yo pueda perdonar ese acto profunda, sincera y definitivamente. Ahora bien, puede acontecer que nuestro aconsejado, dijimos que nosotros solamente aconsejamos a personas que se hayan reconciliado con Dios, ¿no? Que hayan experimentado en su vida, o sea, es un hermano de alguna congregación o de nuestra congregación. Entonces, ¿pero qué pasa si el aconsejado tiene algún problema de relación con otro familiar, con un vecino, con alguien que no es cristiano? Entonces, ¿qué pasa si nosotros sugerimos al aconsejado pedir perdón, que trate de restaurar la relación, pero del otro lado no hay respuesta? Teniendo en cuenta que los vínculos humanos requieren del acuerdo y de la acción de las dos partes para reconciliarse y para restablecer la relación, cuando una de las partes, la otra parte, rehúsa, se niega a reconciliarse o a admitir su propia responsabilidad para poder lograrlo, a nuestro aconsejado solamente le queda como opción la liberación final de los sentimientos de resentimiento. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue clavado en la cruz? ¿Y qué dijo Jesús? Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A Jesús, en ese momento, cuando Él está diciendo esto, a Jesús no lo bajaron de la cruz, no le quitaron los clavos, no hicieron nada para mitigar su dolor. Sin embargo, Jesús los perdonó. Si bien
esto que estamos diciendo ahora no va a lograr la reconciliación, porque una de las partes evidentemente no quiere, pero va a liberar a nuestro aconsejado del poder del resentimiento. Va a quedar libre de resentimiento, sintiendo que nosotros le vamos a hacer ver que él hizo lo que Dios exige de nuestra parte que él haya hecho. Él cumplió con todas las partes del proceso que Dios espera de nosotros para restaurar una relación. Entonces, cumplió por un lado con lo que Dios exige y por otro lado se quita el peso del resentimiento, que nosotros lo graficábamos cuando hablamos del perdón como esa bolsa de papas que llevamos en la mochila, esa bolsa de papas en la mochila pudriéndose por el resentimiento de las situaciones acumuladas. Jesús regresó al Padre sin ningún pensamiento de venganza o de amargura contra los que rehusaron reconciliarse con él y lo mataron cruelmente. O sea, Jesús lo pudo hacer. Y a Jesús lo mataron. Entonces, de la muerte para abajo, cualquier cosa que alguien nos haya hecho va a ser menos que lo que a Jesús le hicieron. Y si él pudo morir y regresar al Padre sin rencor, sin resentimiento, sin decir, pero miren todo lo que yo hice por ustedes y hay un montón de ustedes que no lo valoran, que no lo ven, sin victimizarse, nada de eso. Él se liberó del resentimiento. Si él lo hizo y él es nuestro modelo, nosotros debemos hacerlo también. Una vez que la persona perdona, se cura de todo legado de heridas y de dolor. Y esto es maravilloso. En cambio, si mantiene la amargura, deja a Cristo afuera de sus vidas. Nunca nos olvidemos que Jesús sabe cómo se siente ser víctima de la deslealtad y la traición de otra persona. Deslealtad y traición. ¿Se acuerdan que los mencionamos a la deslealtad y a la traición como dos elementos que afectan la confianza, el segundo pilar de una relación saludable? Jesús sabe cómo se siente alguien frente a la deslealtad y la traición. Esta sanidad debe ser ministrada por el poder del Espíritu Santo, que es el único que puede sanar, vendar los corazones quebrados, los corazones heridos. Volver a confiar de nuevo en alguien que traicionó la confianza de nuestro aconsejado y lo lastimó, requiere que comience poco a poco, teniendo en cuenta que va a ser un proceso, pero los pasos deben ser firmes y la decisión debe ser irrevocable. ¿Por qué? Porque dijimos, enemistarse es una decisión y reconciliarse también es una decisión. Entonces, la decisión es irrevocable. Iré dando pasos, iré dándole tiempo al proceso, pero tengo que mantenerme firme en mi decisión. ¿Por qué? Porque me importa más la persona que lo que la persona hizo. En el Nuevo Testamento encontramos, yo calculo conté algo así como unas 45, entre 45 y 50 veces donde la Biblia hace, o la palabra de Dios hace hincapié en la mutualidad de las relaciones, de lo importante. Vamos a ver infinidad de veces la frase unos a otros o la frase los unos a los otros. Y justamente, si hablamos de los 4 pilares que sostienen la relación, hay un montón de textos que habla del amor mutuo. Ustedes lo tienen en el libro, por eso no los vamos a buscar y los vamos a leer, porque necesito avanzar y quiero pasar al siguiente capítulo. Pero están todos los textos que hablan del pilar del amor. Habla de amarse los unos a los otros, honrarse unos a otros, preocuparse unos a otros, ser benignos unos con otros. Y así sigue, pusimos 15 textos que hablan de el amor, la muestra, los pasos a seguir
qué cosas hacer para demostrar amor los unos a los otros. Después hay textos que hablan sobre la confianza mutua, el someterse los unos a los otros. ¿Cuánto nos cuesta, no? Confesar las ofensas unos a otros, hablar verdad unos con otros, vivir en armonías, no ser áspero, todo eso se refiere a la confianza. Son instrucciones claras de Dios para mantener el amor, la confianza, la lealtad, el respeto. Ahí tienen los que hablan sobre el respeto, honrarse los unos a los otros, lavarse los pies los unos a los otros, considerando los unos a los otros mejores que ustedes mismos, y textos que hablan del entendimiento o conocimiento mutuo. Yo les pido que los busquen, los lean, los subrayen, porque en estos textos que ahí citamos ustedes tienen una gran batería de herramientas para usar con nuestros aconsejados. Para que cuando el aconsejado le cueste demostrar amor, le mostremos qué dice la palabra, o cómo establecer la confianza con alguien que lo defraudó. Todos esos textos que ahora no me puedo detener son súper ricos. Búsquenlos, mediten en ellos, subrayenlos, háganse una listita, tengan la mano, porque en las sesiones de consejería le van a ser súper, súper útiles. Ahora, habiendo visto esto de cuánto, nosotros en uno de los encuentros, creo que en el primero, decíamos que Dios es un Dios de relaciones, es un Dios de relaciones eternas. Él está en una relación eterna con el Hijo desde antes de la fundación del mundo. Dios es un Dios de relación porque a Dios le dolió que Adán se apartara de él y le diera la espalda y se rompiera el vínculo y la relación de amistad que tenían. Y a Dios le dolió tanto que nosotros nos separáramos de él que tuvo que proveer el sacrificio de su Hijo para poder reconciliarnos con él. Entonces, es sumamente importante todos los textos bíblicos que nos ayudan a guiar y a que nuestro aconsejado pueda solucionar los problemas de relación que tiene. El capítulo 15 de nuestro manual habla del proceso de recolección de información. ¿Cómo, de qué manera, con qué elementos vamos a recolectar la información? ¿Por qué? Porque sin información no podemos aconsejar. Habíamos dicho que una de las principales, Daniela también hizo referencia a eso en uno de los encuentros, de la escucha activa, lo importante que es escuchar con total atención al aconsejado. ¿Por qué? Porque es gravísimo cuando como consejeros empezamos a suponer y a pretender que sabemos lo que está pasando sin tener realmente todos los elementos que nos permitan arribar a la conclusión correcta. Si no indagamos, si no preguntamos, si no conversamos y dedicamos tiempo para que el aconsejado hable, no vamos a poder dar un diagnóstico correcto de cuál es el problema, y si no podemos determinar cuál es el problema que la persona tiene, no le vamos a poder dar los textos bíblicos o el tratamiento bíblico adecuado para que ese problema sea solucionado. Primera Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Ahí tenemos una serie de recomendaciones para nosotros como consejeros. Amonestar a los ociosos. La amonestación, recuerden que no es reprensión, sino que la amonestación siempre está dirigida con amor, el aliento, el sostener a los débiles, el ser paciente para con todos. Jesús dijimos que era nuestro modelo de consejero. De hecho, Isaías capítulo 9 menciona
o se refiere a Jesús como admirable consejero. Y lo podemos ver a Jesús cuando tiene el encuentro con Nicodemo en Juan capítulo 3, o lo podemos ver a Jesús en Juan capítulo 4 en su encuentro con la mujer samaritana. Él con ambos realiza o inicia un diálogo. ¿Por qué? Porque él sabía que se trataba de problemas profundos que estaban debajo de la superficie. Y Jesús, para dilucidarlos, fue necesario conocer al aconsejado, hablar con él, entender qué estaba pensando y qué le estaba pasando para poder aconsejar en ese nivel de profundidad. Es maravilloso el encuentro con la mujer samaritana, es maravilloso también el encuentro con Nicodemo cuando viene a Jesús de noche. Y el Proverbios capítulo 20 versículo 5 dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Es decir, que vamos a necesitar algo así como un traje de buceo para poder bucear en las profundidades del alma y de la mente de nuestro aconsejado. Entonces, ¿qué datos vamos a recolectar? Yo les pido que si tienen el libro de texto a mano o lo tienen en la computadora, me voy a adelantar hacia la página 79. La página 79, después voy a volver un poquito para atrás, pero quiero que identifiquemos, vean ustedes ahí en su libro, página 79, ahí tienen lo que se llama ficha individual inicial. Si ustedes van a dar consejería, esta ficha la tienen que tener ustedes impresa para que en ese primer encuentro con su aconsejado ustedes puedan empezar a recaudar información. Información que va a ser valiosísima para poder ayudar a nuestro aconsejado. Entonces, si ustedes miran la ficha, yo voy a tratar de leer algunos puntos, pero la primera parte va a tener que ver con datos personales, ¿sí? Nombre, teléfono, dirección, ocupación. Teléfono es importante por si nos tenemos que comunicar con él. Todo lo que tenga que ver con el estado civil, con su grado de formación académica. Y hay un renglón que dice enviado a esta consejería porque a veces hay iglesias grandes en donde, no sé, a lo mejor un líder de hombres manda a algún hombre a hacer consejería, una líder de mujeres, del grupo de mujeres, o una maestra de preadolescentes o de jóvenes manda a algún joven. Entonces, para eso está el renglón. Puede ser que haya alguien en la iglesia, lo haya derivado a pedir consejería, o puede ser que la persona venga por propia voluntad. Entonces, lo primero tiene que ver con sus datos generales. Luego tenemos información sobre la salud, porque ustedes recuerdan que habíamos dicho que ciertos problemas físicos afectan directamente sobre el comportamiento y la conducta de las personas. Y habíamos puesto el ejemplo más común, de todo el que mucha gente lo padece, que es el problema de la tiroides. La tiroides generalmente a veces puede producir depresión, decaimiento, falta de ganas de hacer cosas. Entonces, ahí en la información de la salud, le vamos a preguntar, ¿cómo usted considera que tiene salud? ¿Es muy buena, intermedia? ¿Más o menos cuánto pesa? Si tuvo enfermedades, lesiones o incapacidades importantes, ya sean del pasado o actuales, ahí tomamos nota. ¿A qué es importante? La fecha de su último examen médico. Ustedes van a decir, bueno, pero vivimos en Argentina y no todo el mundo puede. Pero acuérdense que dijimos que una de las primeras cosas que podíamos hacer en consejería es mandar a nuestro aconsejado a hacerse un chequeo médico, por lo menos un análisis básico integral, para determinar que glóbulos blancos, glóbulos rojos, todos los glucemia, en fin, uremia, todos los valores que los médicos evalúan estén bien, porque cualquier alteración en el físico directamente
muchas veces afecta la parte física, perdón, la parte emocional y la parte mental. Entonces le pedimos cuándo se uso el última, le preguntamos si está tomando medicinas, le preguntamos, ¿ha tomado alguna vez medicina para propósitos que no sean médicos? Esto es una pregunta elegante para preguntar si alguna vez consumió droga. Eso le estamos preguntando. ¿Tomó alguna vez una medicina para propósitos que no sean médicos? Esto sería alguna sustancia adictiva. Le preguntamos cuál, si ha tenido trastornos emocionales severos, si ha sido arrestado alguna vez por problemas de conducta o por haber evadido la ley, si sufrió recientemente la pérdida de una persona cercana, si ha sufrido recientemente alguna pérdida por algún revés serio en lo social, comercial o de otro tipo, es decir, si se quedó sin trabajo, si se tenía una sociedad y se separó de su socio, en fin. Todo entonces esto lo que tenga que ver con básicamente cuestiones de salud. Datos primero generales y segundo, datos de salud de la persona. Después en nuestra fichita vamos a tener el trasfondo religioso. Le preguntamos a qué iglesia asiste, en este caso se supone que va a ser la iglesia a la que nosotros nos estamos congregando, preguntar si es miembro, cuántas veces por mes asiste a la iglesia, a qué iglesia asistía en su niñez, le preguntamos si la persona está bautizado, si es casado, le preguntamos el trasfondo religioso de su cónyuge, si cree en Dios, si ora, si se cree que es salvo, ahí ponemos sí, no o no estoy seguro para que la persona nos responda, cuánto lee la Biblia, si tiene él y su familia devocionales familiares de forma regular, no le vamos a preguntar si guarda la cena familiar del día de reposo del viernes, pero sí hay muchas familias que tienen semanalmente un tiempo de reflexión todos juntos, de estudio de la palabra. Y el último punto que le preguntamos es explique algún cambio reciente en su vida religiosa si es que hubo alguno. No sé, me cambié de iglesia o me vine a esta iglesia huyendo de otra, en fin, lo que tenga que ver con ese punto. Y el siguiente aspecto que vamos a evaluar es aspectos sobre su personalidad. Le preguntamos si alguna vez ha tenido ya consejería o psicoterapia, es decir, si ha asistido a un psicólogo alguna vez. En caso de que sea afirmativo, nos dé los detalles de quiénes fueron los consejeros o terapéuticas, los terapeutas, cuál fue el resultado que obtuvo, pudo solucionar el problema por el que fue y asistió a consejería o al psicólogo o no. Después le preguntamos, hay una serie de palabras para que la persona se identifique o se describa a sí mismo como activo, ambicioso, persistente, nervioso, etcétera, etcétera, y tienen toda una listita para preguntar, y si él dice que sí, lo marcamos. Luego algunas preguntas relacionamos con algunos aspectos más de tipo psiquiátrico, si le dificulta distinguir rostros, si el rostro de la gente le parece distorsionado, si algunas veces es incapaz de calcular distancia, si ha tenido alucinaciones, si tiene miedo, etcétera. Si tiene problemas con el sueño, esto es una pregunta muy importante, porque muchas veces la falta de sueño afecta tremendamente en el estado emocional de las personas. Ahí sigue información sobre su matrimonio y familia. Es una ficha bien extensa, pero ¿por qué? Justamente porque necesitamos recabar la mayor cantidad de información posible. Si no, nuestro diagnóstico no va a ser acertado. Entonces, información sobre matrimonio y familia. Ahí estoy ya en la página 81. Nombre del cónyuge, su edad, si el cónyuge estaría dispuesto a venir a consejería, esto es importante. Si alguna vez la persona estuvo separado, en qué fecha se casó, qué edad tenía, cuánto tiempo conoció a su cónyuge antes de casarse,
Si tuvo matrimonios anterior, haga una breve síntesis de por qué se separó de su esposo o de su esposa anterior. Después hay un lugar para poner la información sobre los hijos y la primera columna dice MA. MA significa matrimonios anteriores. Entonces ahí vamos a listar a todos los hijos que tiene y vamos en MA, vamos a marcar si tiene hijos de un matrimonio anterior. Entonces anotamos todos los hijos que tiene de su matrimonio anterior y de su matrimonio actual. Le preguntamos el nombre, qué edad, de qué sexo, si vive, qué estado civil tiene, y también le preguntamos si fue criado por otras personas fuera de sus padres, explique brevemente por qué, cómo, cuántos hermanos y hermanas tiene, mayores, y lo mismo si son menores. Y la última parte de la ficha, una vez que recaudamos todo este caudal de información, que es mucho, y es más, probablemente le preguntemos cosas a las personas que ni siquiera la misma persona nunca se preguntó a sí misma. Probablemente le preguntemos a la persona cosas en las cuales él jamás se detuvo a pensar. Jamás, por ejemplo, se hizo un autoanálisis de cómo se veía él, de cómo se describiría a sí mismo. Entonces, una vez que hicimos todas esas preguntas, vamos a lo que yo considero que son las 4 o 5 preguntas finales, que son sumamente importantes. Y acá es necesario que le demos tiempo para que se explaye. Primero le vamos a preguntar cuál es el problema que lo aqueja. ¿Cuál es el problema que él considera que está atravesando, por el cual vino a consejería? Concretamente, ¿cuál es el problema? Ahí escribimos detalladamente lo que la persona nos diga. Después le preguntamos, ok, usted tiene este problema. ¿Qué hizo acerca de este problema hasta el momento? ¿Qué hizo? Trató de solucionarlo por sí mismo, no hizo nada, fui al psicólogo. Lo que la persona diga, lo tomamos nota. ¿Qué hizo acerca del problema que tiene para resolverlo? La tercera pregunta importante es, ¿qué piensa que podemos hacer al venir aquí? Le preguntamos cuáles son las expectativas. Usted viene acá, ¿qué espera? Y probablemente la persona me dice, bueno, que usted me solucione el problema. Y si nos contesta esto, vamos a tener que trabajar, porque no somos nosotros los que le vamos a solucionar el problema. Nosotros le daremos las herramientas, lo acompañaremos en el proceso, pero la persona es la que va a solucionar ese problema. ¿Se entiende? Entonces, pero por eso queremos saber qué piensa que podemos hacer por él al venir a buscarnos para la consejería. ¿Qué espera? En definitiva, ¿qué espera usted? ¿Qué resultado espera obtener de esta consejería? La pregunta 4 es, según se ve a sí mismo, ¿qué clase de persona es usted? Descríbase, y esta va a complementar la que vimos más arriba, donde había una serie de cualidades que la persona tenía que elegir. Entonces, a toda esa lista que teníamos arriba le sumamos esta. Según se ve a sí mismo, ¿qué clase de persona es usted? Y yo soy hiperactivo, soy rencoroso, soy perdonador, soy expeditivo, me gusta estudiar, en fin, lo que sea. La quinta pregunta, si tiene temor a algo, es preguntarle qué es lo que teme, en caso de que veamos o notemos que es una persona que tiene temor. Y por último, le pedimos si tiene alguna otra información que él cree que deberíamos conocer. Después de que le pregunté todo lo que le pregunté, ¿hay algo más que usted quiera agregar? ¿Algo más que quiera decir? Lo que sea que él diga, podemos tomar nota de ello. Entonces ahora vuelvo hacia arriba, más al principio de el capítulo 15, donde entonces vamos a ver qué clase de datos vamos a recolectar. Eso lo paso porque está explicado brevemente lo que vimos en la ficha. Y el tema es cómo
El cómo es a través, uno de los elementos principales es a través de la ficha individual inicial, esa ficha que vimos recién. Recuerden que dijimos que teníamos que hacer preguntas extensas e intensivas, o que se llaman también abiertas. ¿Se acuerdan que dijimos podemos preguntar con preguntas abiertas o con preguntas cerradas? Las preguntas cerradas son aquellas que cuando las hacemos me va a contestar sí o no. Esas no nos sirven. Tienen que ser preguntas abiertas, extensas, para que la persona se pueda explayar. Comenzamos con lo amplio, como vimos recién en la ficha, y luego nos vamos enfocando cada vez más en la problemática. Hacer preguntas relevantes para descubrir el problema desde la raíz. Preguntar qué, cómo, para qué, con qué frecuencia. Y si somos buenos observadores, deberíamos captar pequeños matices o temas en común que se van repitiendo en todas las áreas de la vida de la persona, que son como patrones que se van dando en todas. Por ejemplo, una persona que no le pone garra a la vida, lo vemos en sus relaciones, lo vemos en su trabajo, lo vemos en el estudio. Entonces hay ciertos patrones a veces que podemos identificar en esa consejería y que se van repitiendo en distintas áreas. Entonces, más o menos nos va a ir abriendo el panorama de por dónde avanzar en la consejería. Nunca jamás dirigir las respuestas de la persona. ¿Por qué? Porque las preguntas nos van a mostrar qué es importante para el aconsejado. Hacer preguntas específicas, no conformarnos con respuestas ambiguas que sirven para evadirse. Hay veces que metemos el dedo en la llaga y la persona va a tratar de salir por la tangente, va a tratar de evadirse, entonces podemos por ahí frenar, seguir con otra cosa, pero después volver sobre ese punto. Eso es muy importante. Podemos ir abordando ese punto escabroso, ese punto que nosotros nos damos cuenta que nos evaden o que nos dicen un montón de cosas sin decir nada, volver sobre ese punto nuevamente. Jamás hacer juicio, esto también lo dijimos como una cualidad del consejero. Es necesario esperar a tener toda la información completa de la persona, porque es peligroso a que arribemos a una conclusión distorsionada. Y siempre, dijimos también, el observar la cara, poder leer tanto las palabras como el idioma no verbal, como el idioma gestual, ir viendo la cara, ir viendo los ojos, ir viendo si al hablar de ciertas cosas la persona se quiebra, la persona llora, si tensa los puños, ir leyendo el lenguaje corporal. Otros métodos para recolectar información puede ser obtener información de otras personas. Por ejemplo, si está en la iglesia, ¿no? Y, no sé, hablar con su mentor, si es que tiene, un líder que tenga en algún área dentro de la iglesia. O sea, podemos recabar también información de otras personas. Nos van a servir, lo vamos a anotar en nuestra ficha y todo nos va a servir para avanzar en el diagnóstico. También en el proceso de la consejería le podemos dar al aconsejado nuestra perspectiva de qué es lo que vamos viendo y así abrir la puerta a un diálogo de retroalimentación. Con esto que vos me estás contando, a ver, yo veo que en vos hay un resentimiento, que en vos no podés perdonar, que a vos te lastimaron en tu niñez. Entonces podemos, ya avanzada la recolección de información, ir dando nuestra perspectiva. ¿Para qué? Porque eso vamos a ir como dándole unas primeras devoluciones a nuestro aconsejado y eso va a retroalimentar el diálogo entre nosotros. Y probablemente esa retroalimentación me aporte más datos valiosos. También está bueno observar al aconsejado fuera de la sesión.
Lo podemos observar en la iglesia, por ejemplo. No sé si conocemos dónde trabaja y tenemos la posibilidad de estar en algún momento, de cruzarnos, observarlo, no solamente en la sesión de consejería, sino afuera, en su vida cotidiana. De ahí también podemos sacar información. Acá pusimos algo de registrar las conversaciones en casa, porque yo les dije que siempre después de cada sesión el aconsejado tiene que llevarse algo para hacer, ¿sí? Siempre. Entonces, podemos pedirle que en algún momento, uno de los días o alguna de las veces, la tarea sea registrar en un cuaderno, en ese cuadernito que él va a traer cada encuentro a consejería, que registre ciertas conversaciones, ciertos diálogos con alguien, probablemente con el que está teniendo problemas. Y algo interesante es siempre antes de cerrar la sesión de consejería, hacer a nuestro aconsejado orar. Hacerlo orar y escuchar las oraciones. ¿Por qué? Porque generalmente las oraciones van a reflejar lo que ellos realmente quieren o necesitan. Así que también en ese proceso de hacer al aconsejado orar, también nos va a dar pistas, también nos va a dar información. Vuelvo a hablar en el punto 4 de la importancia de escuchar. Hay que prestar atención a que el aconsejado no le eche la culpa a otros, porque esta es la típica y es la más fácil y esto no soluciona nada. Es la típica Adán y Eva en el jardín del Edén. Cuando el aconsejado dice no puedo, es demasiado lo que usted me está pidiendo, no tengo la capacidad para hacerlo, no puedo, no voy a lograrlo. De esa manera se pone en el papel de víctima y no enseñarle que todo se puede, que en Dios todo es posible. Prestar atención cuando se va por las ramas. Prestar atención a lo que el aconsejado no dice. Prestar atención a lo que el aconsejado no dice. Con esto que yo decía, cuando se quiere evadir o cuando culpa a otros. Dios siempre puede. Prestar atención a las áreas evasivas y atención a las actitudes defensivas, esto es cuando se victimiza, y a las exageraciones. ¿Cómo interpretar la información? Ahí hay una serie de pasajes muy interesantes, de episodios bíblicos relatados en la Biblia, como por ejemplo el de Elí y Ana. 1 Samuel 1, del 12 al 18. Solamente voy a por ahí citar uno o dos como ejemplo, todos son muy ricos. 1 Samuel 1. ¿Se acuerdan el episodio muy conocido de Elí y Ana? Ana, que era estéril, va a orar y tiene un encuentro con el sacerdote Elí. 1 Samuel 1, del 12 al 18. Y dice así el versículo 12. Mientras Ana oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Acá tenemos un sacerdote como Elí que se dejó llevar simplemente por su percepción distorsionada, sacó la conclusión de que Ana estaba ebria porque ni siquiera podía emitir palabra, sino que ella hablaba solamente moviendo los labios.
hablaba en su corazón. Elí tuvo una percepción distorsionada y erróneamente llegó a la conclusión de que ella estaba ebria. Y ella tuvo que decirle, no señor, es tal el dolor que tengo, es tal la congoja. Ella dice, por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Era una mujer destrozada, angustiada. ¿Por qué? Porque era estéril, no podía tener hijos y el gran deseo de su corazón era tener un hijo. Así que hasta que ella finalmente le explicó a Elí y Elí terminó diciéndole, bueno, vete en paz y que el Dios de Israel te otorgue lo que pediste. Y obviamente sabemos el relato que después esta mujer Ana se va a transformar en la madre, va a concebir y es la madre del tremendo profeta de Israel como fue Samuel. Pero fíjense, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante poder interpretar correctamente la información? Porque puede llevarnos a conclusiones erradas. Por eso tenemos que despojarnos de todo, de tomar posición a favor del aconsejado o en contra de la persona con la que nuestro aconsejado tiene problemas. Debemos ser lo más objetivos posibles para no meter la pata, para no acelerarnos y adelantarnos en las conclusiones. Luego ahí tienen otro ejemplo que está fantástico, me encanta, es Jesús en Marcos 10, voy a buscarlo a ese porque es Jesús con el joven rico, esto también lo leímos muchas veces. Marcos 10, del 17 al 23, dice, Marcos 10, voy a leer, del 17 al 23, y dice, al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Pero los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El joven le respondió y le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, dice, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero el joven, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús supo interpretar de este diálogo con el joven, supo interpretar que su problema estaba en las posesiones materiales. El verdadero problema del joven era que no era capaz de dejar sus posesiones para seguir al maestro. Y me encanta porque, aunque Jesús sabía lo que le pasaba, dice que Jesús lo miró y le amó. Esto es lo que decimos de que es más importante la relación que el problema. Jesús lo amó porque halló dignidad de ser humano en él. Se conmovió y lo amó. Lo amó a pesar de que el joven no estuvo dispuesto a dejar sus posesiones para seguir al maestro. Así que bueno, ahí tenemos otros ejemplos. Está el ejemplo de Jesús con Marta y María. Cuando Marta y María está relatado en Lucas 10, cuando se acuerdan que Marta era la afanada y la trabajadora y María era la que se postró a los pies del maestro para estudiar la Torá. Entonces ahí vemos cuáles fueron las prioridades de una y cuáles eran las prioridades de otra. Así que bueno, les dejo ahí como para que ustedes terminen de leer esto. Ay, ya son y 42. ¿Qué otra cosa? Tomar la información, orar, lo que dije hace un ratito, buscar los patrones que se repiten. Hay actitudes típicas en el comportamiento de la persona en distintas áreas de su vida. Etiquetemos y anotemos los problemas de manera bíblica y no con términos psicológicos.
Me encanta este texto de 1 Corintios 2, del 12 al 13, que dice, lo leo porque es muy importante este texto, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, y esto hay que subrayar, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Cuando nos hacemos los psicólogos estamos usando la sabiduría humana. Entonces hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ese texto a mí me rompe en 1000 pedazos y me desestructura la cabeza, porque necesito, ¿se acuerdan? También vimos los dones del Espíritu que necesitamos, don de ciencia, don de discernimiento. Necesitamos el Espíritu Santo permanentemente trabajando en el aconsejado y en nosotros para poder solucionar realmente los problemas. Bueno, voy a avanzar. Nunca debemos aconsejar que se deje de tomar algún medicamento que se está tomando. Esto también es importante. Si la persona, ¿vieron cuando hacemos la listita y le preguntamos por la salud? La persona está tomando algún medicamento, no tenemos ninguna autoridad para decirle a la persona que deje de tomar los medicamentos que está tomando. Ojo con esto, esto es muy importante. Una vez que recabamos la información, fundamental oral para poder estudiarla e identificar qué puede estar pasando en el corazón de la persona. Por ejemplo, si es un problema de pasión de la carne, pasión de los ojos, arrogancia, idolatría, ego, falta de perdón, etcétera, etcétera. Avanzo. Fundamental formular una estrategia para ayudar a la persona a obtener la victoria sobre su problema. Esto que decíamos, cuando hablo de estrategia, hablo de esta tarea progresiva que le vamos a hacer al finalizar todos los encuentros, que se lleve esa tarea para hacer, ya sea estudiar algún texto bíblico, a analizar, escribir, describir las técnicas que hagan falta para tratar el problema. Me voy 2 minutos al último capítulo, porque nos queda un capítulo del libro, que es el capítulo 16. Es muy importante todo lo que vimos hoy. Creo que con esto cerramos este cúmulo de herramientas para que podamos ayudar a las personas. Y el último capítulo, voy a decir un par de cositas nada más, se refiere a la salud mental y espiritual del consejero bíblico. ¿Por qué? Porque el consejero bíblico es un ser humano, somos seres humanos, que podemos también en algún momento decaernos, atravesar alguna dificultad, tener algún miedo, tener alguna emoción alterada, porque somos absolutamente humanos. Además, al dar consejería, la carga emocional que recibimos de los aconsejados puede ser a veces muy difícil de sobrellevarla nosotros solos. O bien podemos terminar implicados emocionalmente más de lo recomendable. O sea, nos puede afectar mucho las cosas que la otra persona nos está contando. Entonces, tenemos que tener cuidado por esto de cuidar también nuestra salud mental. Por lo tanto, todo consejero necesita tener el sostén de un mentor a quien recurrir para pedir consejo en aquellos casos que sean muy complejos y que sintamos que no podemos o que nos está afectando o que no podemos ayudar a la persona porque no tenemos las herramientas, porque llegamos hasta donde pudimos y no podemos avanzar. Entonces, no tengamos esta cosa de decir yo todo lo puedo, yo todo lo sé, yo tengo que solucionarlo. No,
podemos y debemos tener un mentor a quien recurrir, así como hablamos de paternidad espiritual, de tener siempre sobre nosotros alguien que tenga más madurez espiritual, más conocimiento de la palabra, más experiencia de vida. Tengamos también un mentor para recurrir, porque nuestra salud mental, llevándolo al mundo, ustedes saben que los psicólogos van al psicólogo, justamente porque reciben tal carga de problemas de las personas que ellos también tienen que psicoanalizarse. Entonces, yo no digo que hagamos eso. Nosotros somos mucho más que la psicología, porque tenemos a Dios y su palabra, y toda la sabiduría de Dios es suficiente para solucionar cualquier problema que la persona tenga. Pero sepamos decir hasta dónde podemos, sepamos reconocer cuando no podemos avanzar, reconocer cuando algo nos está afectando demasiado. Vos decís, ya no puedo escuchar más la historia de esta persona, me está rompiendo en 1000 pedazos, no sé para dónde salir corriendo, ¿sí? Aquellos casos que tengan demasiada complejidad, podemos pedir ayuda. Bien, y lo que quiero decir es que nosotros individual y corporativamente como cuerpo estamos sujetos a Jesús. O sea, nosotros como individuos y a su vez dentro de la iglesia estamos sujetos a Cristo. A su vez nos sujetamos unos a otros en el lugar donde nos reunimos y nos sujetamos a su vez a aquellos obreros probados y dignos de confianza que sirven dentro del cuerpo de Cristo. Bien entendida, la sujeción mutua es práctica y es vital. La sujeción mutua. Y voy a terminar con un texto porque siempre nuestro modelo es Jesús. Y Jesús cuidaba la salud mental de sus discípulos. Jesús lo hacía. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? Marcos 6, del 30 al 32. Marcos 6, del 30 al 32. Con este texto voy a cerrar esta parte. Marcos 6, 30 al 32 dice: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Jesús cuidó de sus discípulos. Este pasaje habla de cuando los discípulos regresaron de la comisión que Jesús les había enviado, y ellos vuelven y le cuentan a Jesús lo que pasó, a quién sanaron, a quién liberaron, cómo le fue, quién los recibió, quién no los recibió. Jesús los cuidó, los escuchó y después le dijo: descansen, coman bien. Y es más, se los llevó de retiro espiritual, porque dice, se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Entonces, si Jesús cuidó de sus discípulos y de la salud física y mental de sus discípulos, Jesús también quiere cuidar, Dios quiere cuidar de nuestra salud física, mental y espiritual. Así que no tengamos miedo de pedir ayuda, de recurrir a gente más experimentada, más crecida, para poder abordar esas situaciones que son más complejas o situaciones que sentimos que nos sobrepasan o que nos afectan demasiado emocionalmente. 3 cositas antes de terminar, me quedan unos minutitos todavía. Y antes de darles lugar a ustedes a que hablen, quiero hacer, en primer lugar, agradecimiento a todos por haber participado y por todo el tiempo y el esfuerzo que le pusieron al curso. En segundo lugar, contarles
contarles qué otros cursos tenemos en agenda de acá a fin de año. Hay 2 cursos que tenemos planeados, así cortos de este tipo, de 2 meses de duración cada uno. Uno es el curso de consejería bíblica prematrimonial. Es decir, este curso está destinado a aquellas personas que se quieran formar para ser consejeros prematrimoniales. Este curso lo va a dar el pastor Alejandro Pérez Baroni y su esposa Débora. Ellos han elaborado un material súper interesante. Se va a hablar se va a enseñar a dar consejería prematrimonial. ¿Por qué? Porque sabemos que tanto en el mundo como aún dentro de la iglesia hay muchas parejas que terminan separándose. Y terminan separándose porque no se han conocido lo suficiente antes de casarse. Entonces, hay temas como por ejemplo el matrimonio, el diseño del matrimonio, cuáles son las razones válidas para el matrimonio, cómo seleccionar a tu cónyuge adecuadamente, independencia emocional, familia disfuncional, los requisitos del consejero, ¿qué más? Análisis de la historia familiar, es muy importante, 2 personas que se van a unir en matrimonio, ¿de qué familias vienen? ¿Cuáles son las historias familiares? ¿Son familias ensambladas, familias disfuncionales? Bueno, conocer la historia familiar, cuáles son las preferencias, cómo tomar decisiones. Se va a hablar sobre el manejo de las amistades, cómo elaborar un presupuesto en la familia, cómo planificar la boda. Bueno, hay un montón de temas más. Ahí el pastor Alejandro me pasó la lista, solamente le mencioné algunos de los temas que va a abarcar ese curso. Ese curso va a comenzar el lunes 23 de mayo. Lunes 23 de mayo de 19:30 a 21 y van a ser 8 sesiones. Para aquellos que les interese, se contactan con nosotros. Y el otro curso que estamos planificando que se va a dar en el mes de agosto, también de 2 meses de duración, es un curso sobre liderazgo bíblico. Un curso que ya dimos el año pasado, hay varias personas que piden hacerlo este año, entonces para el mes de agosto ya les vamos a avisar bien la fecha, son los cursos, esos 2 los cursos que tenemos planeados desde la facultad para darles herramientas a ustedes. Y el último punto que yo quiero compartir o comentar, y ya abro los micrófonos para que ustedes puedan hablar, es cómo aprobar este curso. Ustedes tienen ahí en la página 85, examen final para aprobar el curso y recibir el diploma. Tienen ahí ustedes una serie de 50 preguntas que van a tener que responder, las van a elaborar y las van a responder ustedes. Son 50 preguntas, todas están basadas en el material de estudio, no inventamos nada. Y el punto 51 dice: elabore y explique una estrategia de consejería para los siguientes casos. ¿Qué textos bíblicos y qué pasos seguirá para dar la consejería? Y les pusimos 4 supuestos. Que ustedes imaginen tener que dar consejería en caso de una persona que tiene ataques de ira, una persona que miente constantemente, una persona que está atravesando una infidelidad y una persona que tiene baja autoestima. Son los 4 ejemplos que pusimos para que ustedes imaginen y puedan dar la consejería al respecto. Ahora sí, pueden abrir micrófonos y ponerme a todos en la pantalla si los puedo ver, para que pregunten, consulten, lo que necesiten. Aquí estoy. Adita, buenas noches. Hola, Sabri. Una consultita. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de entregar el trabajo práctico del examen final? A ver,
Un mes más o menos, ¿les parece razonable que tomarse un mes para responder las preguntas y analizar los casos supuestos? Más o menos un mes. Creo que estamos a 9 de mayo, más o menos al 10 de junio, una cosa así. Ok, bien. ¿Más dudas, consultas? Adita, una consulta. Sí, Meli. Con respecto a las preguntas, a la ficha que tenemos que hacer, Sí, ¿habrá alguna posibilidad que nos las envíen en un PDF aparte? sí, Porque noto que acá está junto con el material y para tener que lo fotocopiarlas o puedo imprimirlas, hacer. Sí, sí, puedo sacarla de ahí, armar un PDF y subirla al grupo para que ustedes se la bajen. Entonces la imprimen gracias. y la pueden fotocopiar. Contá con eso, Meli. Mañana lo hago. Bárbaro. Muchas Perfecto. gracias. No, por favor. Está hermoso el curso. Muchas Buenísimo. herramientas Gloria a hermosas nos Dios. llevamos. Hola, buenas tardes. Una pregunta quería hacer. Les pido disculpas primero porque se me cortó ahora en los últimos minutos la llamada y veía que hablaban y yo no escuchaba nada y se me terminó cortando. Así que por las dudas quiero hacer una consulta, no sé si ya la hicieron. Dale. Siempre sería más aconsejable que sea el matrimonio dando consejería o puede darlo una persona sola. Sí, la consejería se puede dar de manera individual en la medida que vos des la consejería a alguien de tu mismo sexo, Claro, mujer con mujer, hombre con hombre. Y si es matrimonio, matrimonio, y en caso de que haga falta que estén los dos, pueden estar los dos para un hombre o los dos para una mujer. No hay ningún problema, según el caso y la situación, pero sí se puede. Bueno, muchas gracias. No, preguntaba porque muchas veces nos pasa cuando uno está conversando con una persona, ¿no? Sin dar consejería porque no nos habíamos preparado para esto, pero siempre surge el charlar con alguien, el que surja de dar un consejo o algo así, y siempre cuando estamos juntos es como que fuera un complemento, ¿no? El matrimonio, para darle más respuestas o dos puntos de vista quizá diferentes del hombre y de la mujer, Ujú, como que tenemos dos miradas diferentes y por ujú. ahí digo yo, a veces es importante tener esas dos miradas. Absolutamente. Pero acuérdense siempre, ¿no? Basándonos en la palabra. Pero sí, es genial hacerlo los dos. Con Horacio, infinidad de veces hemos dado consejería los dos juntos. Así que está fantástico. Gracias. Adita, una pregunta. Sí, ¿El Ali. examen Sí, se hace individual o lo puede hacer el matrimonio? Es para saber. el examen es individual. Individual, perfecto. Gracias. De nada. Hola, buenas noches. Una consulta, Adita. Una vez contestadas todas las preguntas, ¿por dónde subimos las respuestas o eso? No sé cómo. Me lo pueden mandar a mi número o sea, me lo pueden mandar por WhatsApp, pueden hacerlo en un Word si quieren y me lo mandan por WhatsApp o me lo pueden mandar por mail, al mail de la Facultad Bíblica o al mail personal o por WhatsApp, lo que más cómodo les quede. Bueno, gracias. Gracias, muchas gracias por estar. No sé si vos, Horacio, querrás decir algo para despedir al grupo tan lindo. Bueno, voy a decir unas palabras. Esperen que saque acá el discurso que tenía escrito. ¿Dónde me lo dejaste? No, no hiciste discurso. Ah, bueno. Entonces, bueno, nos salvamos del discurso y solamente les digo que muchas gracias por haber estado, por habernos acompañado. Yo estuve acompañando también y aprendiendo, ¿vieron? Porque todas estas cosas las sabe más la hada que yo. Yo soy un pastor viejo y práctico, que conozco las escrituras, pero ella sabe cómo aplicarla en los casos de consejería, y me encantó porque aprendí muchas cosas y espero que a ustedes también les haya servido como me ha servido a mí. Así que los estoy mirando, los he visto lunes tras lunes, se los ve muy lindos en las pantallitas, son fotogénicos, así que les deseo las más grandes bendiciones de parte de Dios
para todos ustedes, para el ministerio. El ministerio, vieron, ya no es como era antes. Yo me acuerdo cuando mi papá era pastor, que yo era chico, el viejo no tenía los problemas que hemos tenido los pastores los últimos 20, 30 años. Cada vez se fue haciendo más complicado, más complejo, las preguntas, los problemas, las dificultades por las que pasa la gente, cada vez se fue complicando más, y bueno, y gracias a Dios, Dios nos da personas que nos instruyan para hacer frente al ministerio pastoral y al ministerio de la consejería y todos los ministerios que hay dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos personas que nos capacitan, como en este caso fue el caso de la Ada, a la que yo también le agradezco mucho. Acuérdense que siempre todo lo que se haga en la iglesia tiene que ser en cuerpo y en sujeción. En cuerpo y en sujeción. Acuérdense de esos dos conceptos que son tan importantes. Todo el funcionamiento de la iglesia, desde el pastor hasta el último miembro, tiene que ser hecho en cuerpo y en sujeción. No se puede hacer nada en forma personal, individual, inconsulta, sin participar a alguien a quien estemos sujetos, un mentor, referente o padre espiritual a quien estemos sujetos, porque es un principio bíblico, es un principio de la Torá. 2 veces en la Torá yo me acuerdo que se violaba, personas trataron de violar ese principio, y en el caso de la rebelión de Coré, se abrió la tierra y los tragó, porque él quería hacer las cosas también como si fuera líder, sin sujetarse al líder que Dios había puesto. Y la otra fue el caso de Miriam y Aarón, cuando Miriam quedó blanca en lepra por no sujetarse al líder que Dios había puesto. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, lo digo principalmente para aquellos hermanos que son líderes y no son pastores, siempre en cuerpo y en sujeción. Y para aquellos hermanos que son pastores, con más razón todavía, porque tienen que ser ejemplo de trabajo en cuerpo y en sujeción. Son principios bíblicos donde no lo podemos hacer en forma individual. Ahora me pongo un consultorio de consejería. Yo tengo un amigo en Buenos Aires, que es amigo mío hace como 40 años, que es pastor, ha sido pastor durante los últimos 40 años. Él dice que el Señor lo llamó al ministerio por una predicación que yo hice en San Isidro. Bueno, soy como Víctor Frankenstein, he creado un monstruo, porque realmente él puso un consultorio de consejería con tarifa y todo. No le voy a decir en qué barrio, para que no, por si ve el video, para que no piense que estoy hablando de él, pero sí estoy hablando de él. Hasta puso un consultorio y cobra la consulta. Entonces, es muy interesante esto, que esto es un ministerio. Ministerio quiere decir servicio, y es para servir, para servir a Dios, para servir a su reino, para servir a las personas que son parte de su congregación. Así que yo les agradezco infinitamente la paciencia que han tenido. No ha menguado el número de estudiantes desde que empezamos este curso, así que eso me dice 2 cosas: o que ustedes tienen mucha paciencia, o que estaba muy interesante lo que la Ada estaba enseñando. O las 2 cosas. Bendiciones para todos ustedes, muchas gracias. Muchas bendiciones, y sepan que estamos siempre para lo que necesiten. Dudas, consulta, acá estamos siempre. Dios los bendiga y los use para sanar, para liberar, para acompañar a muchos hermanos. Los queremos. Gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Chao. Bendiciones. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando, y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica
para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.